Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Pues en el día de hoy nos toca estar tratando la lección número 12 del libro de Epístolas de la Prisión. Y nos va a tocar hablar sobre, desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 19 de Filipenses, y todo el capítulo 3 de Filipenses. Entonces, para ponernos un poquito en situación, todos los que tengamos Biblia, vamos a leer primero el párrafo, el texto del que vamos a estar tratando más tarde. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verme de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y retener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De momento hasta aquí. En la lección 12 del libro de Filipenses vamos a estar viendo 3 puntos. Cómo ensalza, cómo aprecia a 2 personas, Timoteo y Epafrodito. Y vamos a ver cómo él los va a poner en alto, cómo va a reconocer su trabajo, cómo va a reconocer y honrar la entrega y el sacrificio que ellos hacen por Dios, por la iglesia e incluso por sí mismos. Y luego vamos a ver la advertencia y la exhortación que les hace en el capítulo 3. Entonces, hemos visto en lo que hemos leído cómo honra y pone en alto la vida de Timoteo y Epafrodito. Y ahora vamos a ver la advertencia y la petición que les hace a la iglesia de Filipenses. Ahora, ven conmigo, capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que por la ley, sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará del cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí vamos a ver cómo hay dos grandes luchas en la iglesia de Filipenses, en la iglesia de Filipos. Cómo se están dejando influenciar por doctrinas que no vienen de parte de Dios. Cómo el legalismo por un lado y cómo el libertinaje por otro están influenciando y los están redirigiendo a un evangelio que va en contra del evangelio de Jesús. Y es aquí donde le dice, ¡hey! Guardado de los perros, guardado de aquellos que no son buenos, guardado de los obreros malos. El evangelio de crece. Mirad a Jesús. Proseguir la meta. Olvidar lo que queda atrás, la ley, los cumplimientos de normas, y extiéndete a lo que queda adelante, a la gracia, a la salvadora del Señor Jesús. Pero esto lo vamos a ver más tarde. Y vamos a continuar la lección número 12, dividida en tres partes. El reconocimiento y la apreciación hacia dos personas. Luego les hace una petición, una advertencia. Y esa petición y esa advertencia la va a basar en su propio testimonio. Le dice, yo no creo haberlo alcanzado ya. Yo lo que hago es extenderme a lo que queda adelante, al ejemplo de Jesús. Entonces es reconocimiento, advertencia, porque yo sigo trabajando su ejemplo, su día a día. Y entonces comenzamos con el primer punto, la apreciación por dos personas muy valiosas. Y comienza la lección dándonos un paralelismo, un ejemplo de un modelo a seguir. De un chiquillo que cuando hacía moldes de barro con arcilla, hacía coches, y estos coches los llevaba a las competiciones para que fuesen modelos de algunas marcas de coches, de algunos fabricantes. Entonces, dice que ese chiquillo, algunos modelos de los que él fabricó, los utilizaron algunas marcas importantes de coches, y que eso le condujo una recompensa económica. Entonces, teniendo ya el modelo, teniendo ya alguien que ha pensado, teniendo ya alguien que ha hecho algo bueno, les era mucho más fácil a las empresas sacar dinero, porque ya había algo bueno hecho, que simplemente poner a gente a pensar. Venga, a ver, vamos a ver cómo hacer un coche. No, vamos a hacer un concurso que traigan. Vete a saber cuántos ejemplos y nosotros escogemos porque ya tenemos un modelo a seguir. O igual aquellos que hemos estudiado, que a lo mejor hemos estado en la universidad. Créanme. Y esto no es en la universidad, en la UB, Universidad de Barcelona. Esto en el seminario también pasa. Oye,
tú que el año pasado estuviste en mi curso y hiciste un trabajo que me toca a mí hacer ahora, ¿y qué nota sacaste? ¿Un 8? Oye, pues pásamelo, que no me voy a copiar. Es verdad que no te copias, pero sí sigues el patrón que el otro hizo. Oye, es un modelo que ha tenido un éxito. ¿Por qué no voy a seguir un modelo que ha tenido éxito? Y eso te lleva a una victoria mucho más, entre comillas, segura. Tú y yo tenemos aquí, en el libro de Filipenses, dos ejemplos a seguir. Tenemos a Timoteo, tenemos a Epafrodito, que el mismo Pablo, el gran Pablo, les dice, son unas máquinas, se entregan al Señor, siguen el mandamiento y la obediencia en el servicio hacia la iglesia. Los está poniendo en alto, no porque dice, y ahora hacer esto, no los están jabonando, les está poniendo en alto de verdad. Oye, seguid el ejemplo de esta gente. Y lo mejor de todo es que y esta gente hace como Jesús hacía, los está poniendo al nivel de seguidores de Cristo. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Cristo? Tenemos que seguir a Cristo, pero también podemos seguir a aquellos que se parecen a Cristo. ¿Sí o no? Si el que sigue a Cristo se parece a Cristo, y me es más fácil verlo y ver cómo actúa y seguir su testimonio, sigue a ese que sigue a Cristo. Yo personalmente considero me considero discípulo de mi padre y de Moisés, del pastor. ¿Por qué? Porque para mí son dos referentes, son dos personas que siguen a Cristo. A ver, yo sigo a Cristo, intento parecerme a Cristo, pero si por lo que sea me desvío un poco, no es que a Cristo yo no lo vi, yo es que a Cristo no le pongo cara. Bueno, a Moisés y a Miguel sí le ponen cara, ¿no? Pues sigue a ellos, que ellos son de ejemplo, siguen a Cristo. Entonces, es importante para ti y para mí que tengamos referentes, que tengamos gente que marque la diferencia en nuestro entorno y podamos decir, yo quiero ser como ese. No por tener su posición, no por ser literalmente como él, sino porque él se parece a Cristo. Tenemos que tener gente cercana que nos impulse y que nos lleve a estar día a día más cerca de Cristo. ¿Cuántos conocéis el pasaje ese donde habían unos amigos que rompen el techo y bajan desde el techo hacia abajo a un paralítico y Jesús sana al paralítico? ¿Sabéis por qué fue sano ese paralítico? Porque tuvo a gente cerca que pagó un precio para que él fuese salvo. Tú y yo necesitamos a gente cerca que marque la diferencia para que nos impulsen y catapulten a cosas mayores. Es necesario tener referentes, es necesario tener ejemplos a seguir, es necesario tener modelos a seguir. Y dice el mismo Pablo que la relación que tenía con Timoteo era como de padre-hijo. Era una relación íntima, personal, era una relación que iba más allá de lo cotidiano dentro de una iglesia. Habían vivido las 1001 juntos, habían viajado juntos, habían sido perseguidos juntos, habían predicado el evangelio juntos. Y eso te hace uno. Y es entonces cuando dice, necesito que alguien vaya a Filipos y me dé información de aquella gente. Y es entonces cuando dice, ¿a quién envío? ¿A quién envío? Al que está conmigo. Al que yo sé que me va a decir las cosas como son, al que yo sé que piensa como yo. Y si lo podemos ver en Filipenses 2, como dicen sobre Timoteo, a ver si lo encuentro en algún sitio. En Filipenses dicen, aquí, capítulo 2, versículo 20.
pues ninguno tengo del mismo ánimo que se interese tan sinceramente por vosotros. Sentía lo mismo que Pablo. Pablo, ¿por qué escribe a los filipenses? Porque se interesaba por ellos, porque se preocupaba por ellos, porque había de una forma genuina un interés hacia aquellas personas que estaban en Filipos. Y dice, versículo 20, pues ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo se estaba interesando y Pablo tenía la necesidad de que alguien fuese. ¿Quién va? Timoteo. Un viaje hacia Filipos. Y es entonces cuando los de Filipos dicen, pero es que nosotros estamos preocupados por Pablo. ¿Cómo estará Pablo? ¿Qué ha pasado con Pablo? Es que a él se le llama hiperconectividad. Con un WhatsApp sabes cómo está el que está en China. Oye, tío, ¿cómo estás? Trabajando. Y de forma inmediata, con un WhatsApp. Y no hace tanto no tenía WhatsApp. Yo recuerdo, antes de irme al seminario de 2011, yo no tenía WhatsApp. Yo tuve WhatsApp en el seminario de 2012. Hace 10 años, lo de saber cómo estaban de forma inmediata en la China no era algo muy normal. Pues tú imagínate en el año 40 o 50. Era una locura. ¿Cómo estará el que está allí en el centro de Barcelona? Necesitaba que el cartero viniese con el pony durante una semana viajando. Tú imagínate desde Filipo hasta Roma. ¿Cómo estará Pablo? ¿Qué le habrá pasado a Pablo? ¿Quién sabe si Pablo está vivo? Y es entonces cuando la iglesia envía a Epafrodito. Uno era el representante de Pablo hacia la iglesia y Epafrodito era el representante de la iglesia hacia Pablo. Y entonces, de Epafrodito, ¿qué es lo que dice? Epafrodito, qué bueno era conmigo, mi compañero, mi colaborador, mi compañero de milicia, el que está codo con codo cuando las cosas no van bien. Qué importante y qué bonito es tener compañeros de milicia, que en el momento de la angustia y de la soledad, no hay soledad, puede haber angustia, pero acompañado de un compañero. Y es ahí cuando nos habla de Pablo nos habla de Timoteo y Epafrodito. Y nos va a hablar del carácter de un líder servicial. Y lo primero que resalta del líder servicial es la entrega. El líder servicial es el que se preocupa más de aquellos de los que sirve que por sí mismo. Se preocupa si queda conmigo antes de que si yo estoy. Se preocupa más de qué le pasará al pobre Miguel. ¿Qué le pasará? Que no le diga. Hace tiempo que no viene a la iglesia. Hace tiempo que no da señales de vida. ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará al Coco que siempre se ríe y hoy no ha hecho ni una broma? ¿Qué le pasará a Jairo que lleva una semana que no sube a la alabanza? Jairo lleva en la alabanza desde que tenía 11 años. Algo pasa. Entonces, es aquel que se interesa más por los otros que por uno mismo. Segunda característica del líder servicial es su carácter. Su carácter es alguien que se da, que se entrega, que no importa lo que pasa, que no importa lo que sucede, él está ahí como algo que en muchas ocasiones la iglesia da por hecho que el pastor está, que el pastor tiene que estar. El pastor es una persona, el pastor se cansa, el pastor a veces se le ponen las personas entre ojo y ojo. Porque a veces es para ponerse entre ojo y ojo. Porque es una persona normal y paciente. Pero ¿qué pasa? Son líderes serviciales que se interesan más por lo de los demás, que se entregan por lo de los demás y a veces descuidando lo propio, descuidando lo de uno mismo.
Y es ahí donde Pablo resalta la relación de padre a hijo, discípulo, maestro. Y yo cuando hablo de discípulo maestro en petit comité, en los secretos, en las comidas, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Porque para mí es muy fácil de identificar. Aquí casi todo el ministerio somos discípulos de Moisés porque casi todos nos hemos levantado con Moisés, como obreros, como predicadores. Pero hay uno que es clavadito, que es igualito. ¿Por qué? Porque es el que ha estado desde siempre y siempre con Moisés. Es el más parecido. Es el que piensa más como Moisés. Es el que actúa más como Moisés. Yo, por ejemplo, yo me parezco a Moisés en la forma de pensar y en la forma de organizar. Pero a mí no me pidas que predique como Moisés, a mí no me digas que actúe como Moisés. Y más, yo con Moisés en muchas ocasiones digo, yo es que no lo veo, ¿qué que te diga? Pero es el de pastor. Yo soy parte del ministerio, yo soy uno de los que da opinión, pero el que toma decisiones al final es Moisés. Y donde dice Moisés, ahí vamos todos a muerte. ¿Por qué? Entonces, yo me puedo parecer a Moisés, yo no sé lo que más se parece a Moisés. Daniel se va a parecer a Moisés lo mismo que una sandalia a un pie. Algo es similar, pero no. Porque se parece, ¿sabe a quién se parece Daniel? Parece a mi padre. Clavadito. Efren, Betty, Zafira, Isabel. Tienen rasgos. ¿Por qué? Porque hay ADN en el EV. Pero vienen de otros lugares, llevan más tiempo. Pero ¿sabéis quién ha estado aquí con Moisés desde que tenía 7, 8 años? El señor Baltasar. Es el que piensa más como él, es el que se parece más a él, es el que quizá en su estructura de mensaje es más parecido al pastor Moisés. ¿Por qué? Porque ha estado todo el tiempo bajo la sujeción y bajo el mentoreo de Moisés. Yo he estado bajo el mentoreo de Moisés, pero yo también he estado en el seminario 3 años. Daniel está bajo el mentoreo de Moisés, pero también ha estado bajo el mentoreo de Miguel Ginés. Zafira, Betty, Efred, están bajo el mentoreo de Moisés, pero han estado en otros lugares también. El que no está en otro lugar ha sido Bati. Es que no es que no es porque no conoce otro lugar, sí, también es verdad, pero es porque no conoce otro lugar, pero porque ha estado aquí también. Porque se ha identificado, porque ADN LDV por la vena, porque hay un modelo, una forma, y es Padre, Hijo, Espiritual. Es normal que Pablo enviase a Timoteo. Es normal que Moisés envíe a Tarrasa a Barti. ¿A quién va a enviar? ¿A Barti o al que lleva 3 días en la iglesia? Y no, ya ha predicado aquí que delante que ven. Y antes que ven pasa el discipulado. Porque hay una estructura y hay una forma. Aquí viene, ¿qué sé? ¿Cómo se llama? ¿Antonio Almoradín? Antonio Almoradín. Ese hombre pasa el discipulado. Porque hay una estructura y hay un modelo. Y puede estar aquí 3 días y decir, es que no sabe predicar. Vamos, sabe predicar más que tú, que yo juntos. Pero, ¿quién tiene ADN en el ¿En dónde yo confío de verdad? Como responsable del mensaje de vida general, ¿en quién confío? ¿En el superpredicador que lleva 3 días en la casa? ¿O en el que lleva desde que era niño en la casa? A lo mejor sale rana, puede ser, pero yo confío en el de la casa. ¿A quién le dejas tu tesoro? ¿A tu hijo? ¿O al vecino porque es más maduro? Eso es a mi hijo. Y el mentoreo no solamente es lógico,
sino es necesario. Es parte de la reproducción de Cristo. Una iglesia que lo único que hace es mantener lo que viene, mantenerlo. Vamos a hacer reuniones, vamos a hacer algún culto de orden de oración, pero no mentorea, no hay un seguimiento, no hay una preparación tú a tú, donde no hay un discipulado. Eso se mantiene, pero a la larga muere. Un mentoreo, un discipulado, un tú a tú, un seguimiento, un intento por lo menos de padre-hijo espiritual, eso a la larga se reproduce. Y eso es lo que hacía Pablo con Timoteo. Y el líder servicial, tiene una misión. Y la misión es la que da, ¿quién? El maestro. El discípulo, ¿qué es lo que hace? Lo que el maestro hace. Es más, os voy a comentar cómo uno alcanza a ser el discípulo en la tradición judía. En la tradición judía, la primera etapa es desde los 3 hasta los 6 años, donde tienen que aprenderse el Pentateuco por completo, 5 libros de la Biblia de memoria. A los 6 años se les hace el examen. Si superan el examen, pasan a otra parte, a otra etapa que se le llama Bet Midrash, que es desde los 6 a los 9. En Bet Midrash lo que tienen que aprenderse es todo el Antiguo Testamento entero de memoria, con 9 años. Si superan el examen, tienen el derecho, que no tienen la obligación, de que venga un rabí, es decir, un maestro, y les diga, sígueme. En el momento que les dice, sígueme, están empezando. La etapa y el momento de aprender por lo que escuchan, por lo que ven. Y tienen que hacer todo lo que haga el maestro. El maestro va a comprar pan y ellos se van a comprar pan. Se van detrás del maestro. Una vez, vamos, echarle a frente. Se va a su casa a hacerse el bocadillo y ellos van detrás del maestro. El maestro se va a la sinagoga y se pone de rodillas y ellos van a la sinagoga y se ponen de rodillas. El maestro se va a tomarse un café al banco y a echar una partida de hormigón y ellos se van y se quedan alrededor de la mesa viendo y haciendo lo que ese maestro hace. 3 años así. Son imitadores, son seguidores. Durante esos 3 años se pueden llegar a ganar la posibilidad de que a los 12 años les diga a ese maestro, sé mi discípulo. Han estado siendo discípulos, seguidores, aprendices durante 3 años, pero no tenían el título. Estaban estudiando, estaban aprendiendo a. Y una vez, después de 3 años, si al maestro le da la gana, porque aquí el único criterio es el del maestro, y te dice, sé mi discípulo, entonces pasaba de ser discípulo. Pero mientras Jesús cambia toda la norma, Jesús le establece un nuevo orden. Jesús llega a 2 hombres que estaban pescando y le dice, sígueme. No hacen falta ni normas, ni leyes, ni formas. Aquí lo que importa es un corazón sincero que quiera agradar al maestro. Por lo que es necesario tener un carácter, una entrega, una pasión por los demás. No es porque es una norma que hay que obedecer, sino porque el maestro lo hacía. Y si el maestro lo hacía, yo lo tengo que hacer. Y eso lo vemos en Timoteo.
pero lo vemos también en Epafrodito. Epafrodito era un miembro de la iglesia, representante de la iglesia. Lo hemos visto con Timoteo, que era pastor. Lo hemos visto en Pablo, que era apóstol. Lo hemos visto en Jesús, Jesús, el Mesías, ¿no? Pero Epafrodito era un miembro de la iglesia. Y vemos las mismas cualidades. Vemos entrega, servicio hacia Pablo. Y a la misma vez vemos como una carga, vemos como una necesidad de estar con los suyos, estar en su casa. Y lo vemos en el versículo 26, como dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había estado enfermo. Él quería estar con los suyos, él quería estar con su iglesia. Qué raro es cuando uno no viene a la iglesia durante 2 semanas y llega el miércoles y aparece como, bueno, porque es miércoles y toca. Uno tiene que estar con ganas de ver a sus hermanos. Yo llevo una semana más o menos sin ver a mis padres. Yo voy a cenar ahora a casa de mis padres y creedme que quiero irme. Hace una semana que no veo a mis padres. Yo quiero estar con los míos. Yo sé, y no vengáis arriba, pero si yo estoy aquí una semana sin venir a la iglesia, yo quiero venir a la iglesia. Yo quiero estar con los míos. Hace dos semanas, entre el Peniel y una semana que me tuve que ir a Córdoba, que no hacemos reunión de jóvenes. Bueno, que no estoy en la reunión de jóvenes. Yo quiero que llegue el viernes ya, hombre. Yo quiero reunión de jóvenes. Porque yo quiero estar con los míos. Epafrodito, a pesar de no ser ni tener un título, ser simplemente un miembro, era un ejemplo en darse hacia los demás. No hace falta tener el título, no hace falta ser Moisés, no hace falta ser Carlos Anacondia para ser un ejemplo en entrega. Yo te puedo hablar de Isabel. Isabel es una máquina. Pero, y ahora que veo a Paco de Tarrasa, que ahora es Paco de Badalona, me acuerdo también de la Isabel de Tarrasa. Isabel de Tarrasa es otra máquina. Aquí, lamentablemente, solamente vemos al que coge el micro y se pone detrás del cacho madera este. Oh, el pastor, madre mía, qué unción, es que el Señor lo unge. Ay, el Dani este, que es pura dinamita. Ay, el Martín, si es que te habla así con un amor. Si es que no te digo que no, pero no habéis visto pintado. Yo me rompía viéndolo servir en el Peniel. La cacao. Oh, te lo prometo que me están entrando ganas de llorar. ¡Qué entrega! Y yo que veía, que no es tan mayor, pero yo veía a un gitano mayor arrodillado limpiando los pies y lo pidió él, quería limpiar los pies. A mí me rompió los sistemas. Quería servir el ejemplo. No hace falta tener un título, no hace falta verse para ser un ejemplo de entrega, para ser un ejemplo de darse y de seguir a Jesús. No hace falta tener un título, no hace falta venirse aquí y decir, Señor, yo soy como Jesús, porque Él, a pesar de las pruebas, eso es mentira. Eso, a ver, sí, está bien, pero que no. Que lo importante es en el día a día, en lo secreto, en lo íntimo. Cuando te ven, está bien, pero cuando no te ven, también. Entrega para ser más como Dios. Timoteo, Epafrodito, qué grandes ejemplos a seguir. Aquel que era discípulo y aquel que era simplemente un miembro. Pero
sigamos el ejemplo de ellos. Sea en un cargo o sea como miembro de una iglesia, sigamos el ejemplo, porque el ejemplo no era Pablo, porque el ejemplo no es Timoteo, el ejemplo es el ejemplo que seguía Pablo y el ejemplo que seguía Timoteo, que era él ser uno como Jesús. Esa tiene que ser nuestra meta. Y es por eso que después de haberlos puesto en alto les hace una petición y una advertencia. Les dice, no perdáis la perspectiva. Iglesia de Filipo, por favor, no perder la perspectiva. Mirad lo que es de verdad, lo que es genuino, lo que nace de mí. Capítulo 3. Parece que va a terminar porque comienza con, por lo demás, hermanos, como que, bueno, ya vamos a ir inclinándonos a terminar. Esto es como cuando dice el pastor, en 5 minutos, o dame un minuto por lo demás, a modo de resumen, que realmente traducido podríamos traducir como finalmente, pero ahí Epafrodito llegó. Epafrodito llega con el informe de la iglesia y dice, mira, que la iglesia está así, 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 y se le fueron las ganas de terminar. Y comienza con una petición y una advertencia. Y hace la petición, y es que estar gozosos. 16 veces, por si no os ha quedado claro, 16 veces lo dice. Están gozosos, con regocijo, regocijaos. Mantener el gozo, da igual lo que suceda, da igual lo que estés viviendo. Gozo del Señor. Y esto te lo está diciendo alguien que está en la cárcel. No importa qué es lo que venga, no importa qué sea lo que estés viviendo, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa los problemas en la casa, lo que importa es gozo. ¿Gozo por qué? Porque el Señor es suficiente. Porque el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera felicidad se encuentra en conocer y confiar en el Señor, en el Dios y creador de este mundo y de este universo. Porque es Él el que nos sostiene. Porque si Él da de comer a esos pajarillos todos los días que vemos en la calle, ¿cómo no nos va a sostener a ti y a mí? Dice la palabra de Dios, si vosotros que sois padres humanos, no le dais de comer a vuestros hijos piedra. Yo, que soy padre de toda la creencia, ¿os creéis que os voy a dejar pasar hambre? ¿Os creéis que os voy a hacer pasarlo mal? Y es ahí donde tenemos que recordar. Todos los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan bien a los que son llamados conforme al propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, incluso la debilidad, incluso el momento de flaqueza, incluso la tentación, incluso todo aquello que te está viniendo a la cabeza y dices, esto no me ayuda bien, eso te ayuda bien. ¿Te ayuda bien? Si estás centrado en lo que tienes que estar centrado. Es entonces cuando nos dice el Señor, gozo, alégrate, confía en el Señor. Es verdad que vienen momentos difíciles, pero confía en el Señor, gózate. ¿Por qué? Porque en medio de la debilidad, en medio de la angustia, en medio del momento complicado, es ahí donde se va a manifestar el poder de Dios si es que confías en Él. La ausencia o la presencia del gozo es un gran indicador de lo mucho o poco que oras, de lo mucho o poco que estás en la intimidad con Dios. Porque ¿cuántos hemos visto a alguien pasarla muy, muy, muy mal? Es decir, si es que me está animando a ir a mí en vez de yo a él. ¿Alguna vez lo hemos vivido? Esa persona oraba, ¿eh? Esa persona sabía en quién había confiado. Yo recuerdo ir al hospital y hacernos el fuerte delante de mi padre, con la cabeza rapada, con un montón de drapas aquí en la cabeza. Y que él dice, ¿qué pasa?
Vamos bien, incluyéndonos a nosotros más. Comenzar a hablar de la palabra de Dios, hablar del sustento del Señor, incluso a contar chistes y nosotros, sí, claro. Y el que no conozca a mi padre puede pensar, sí, claro, bueno, porque yo quería animar, porque él quería hacerse el fuerte, no créeme, él confiaba. A veces, a veces nos toca confiar más en Dios. Nos toca ser cristianos de verdad y no cristianos cuando todo va bien. Es el tiempo de gente que se determina a vivir un evangelio como Cristo. Cristo estuvo colgado en la cruz. Cristo fue maltratado y torturado. Cristo dijo, no me hagas de esta forma. No me apetece. No quiero. Pero no sea mi voluntad, sino hágase la tuya. Y a veces a ti te va a tocar decir, Señor, en serio, ahora que no hay dinero va a venir una multa o va a venir el gas de 600 euros. Ahora que no puedo al niño hay que llevarlo al médico y hacerle no sé qué prueba. Ahora. Pero tú tienes que decir, Señor, vas a mi voluntad, hágase la tuya. Es el tiempo de gente que escuche a la petición de Pablo y que venga lo que venga y suceda lo que suceda, pueda decir, estoy gozoso porque sé en quién he confiado, porque sé que Él es más fuerte que yo. Y como yo no tengo que hacerlo, sino que tiene que hacerlo Él, estoy confiado porque lo va a hacer bien, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es ahí donde va a hacer, después de decirles, hey, venga lo que venga, suceda lo que suceda, gozaos en el Señor, confiad en el Señor, alegraos en el Señor. Y es ahí donde va a decir, y tened cuidado, guardaos de los perros, guardaos de todos aquellos que os quieran influenciar para mal. Y va a hablar de dos cosas en específico, dos cosas, solamente dos. Legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo viene de la ley, ¿vale? Las leyes, las normas. Antes de la gracia, antes de que viniese Jesús, la gente se regía por la ley, que eran los 10 mandamientos. Esa ley les hacía buenos o malos. Y es entonces cuando llega Jesús, el Mesías, el Salvador. Y que eso era para antes. Ahora ya no nos dirigimos por eso, no nos dirigimos por eso, sino que vamos a dirigirnos por la fe. Porque ahora habéis sido salvos por la gracia, salvos por la fe. Ya no hay obras que os justifiquen, sino que os justifica mi sangre. La fe puesta en mí. Entonces, vamos a dejar del lado la ley, el legalismo, y vamos a comenzar a movernos y a vivir por la fe. Y entonces había un grupo, un sector, ese tal Jesús está flipando, que si es hijo de Dios, que si Él es el Mesías, que si Él ahora nos va a salvar a todos del pecado y del infierno. Jesús, acuéstate. Eso es lo que pensaba. Porque tú y yo vemos ahora, 2000 años más tarde, a Jesús, que murió en una cruz pero ahora imagínate al Pedro o a Judas, que habían ido con él a clase, que habían crecido y jugado a la pelota con él, que se habían caído y se habían caído del árbol y habían hecho las mil y una con el niño. Y ahora ese, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. El dicho es calla de Jesús. Y eso es lo que pensaba. Por eso el hijo del carpintero se ha ido. No creáis en ese hombre, porque no está, se ha ido, no está bien. Entonces, estaban los que creían en la palabra de Jesús y estaban los que no usaban la fe. El carpintero va a ser el hijo de Dios, pues será el hijo del carpintero, digo yo, ¿no?
Y es ahí donde sigue el legalismo. No hacerle caso. Vamos a seguir moviéndonos por lo que siempre nos hemos movido, por la ley, las normas, este listado que hay que hacer, que son las cosas que Dios quiere que hagamos. Y entonces, el querer seguir con ese movimiento genera, entre otras cosas, que haya iglesias a día de hoy, que unos se ponen corbata para predicar, que otros se ponen falda para predicar, que otro parece que puedes ir a la iglesia de cualquier manera, de cualquier forma, que no importa. Ponte a predicar aquí con la gorra así para atrás, en el pantalón corto, no sé qué, sí, porque Trump... Ni una cosa ni otra. Porque, ¿sabéis de qué cosas? Dos cosas habla. Habla del legalismo y habla del libertinaje. Les va a dar dos advertencias. Ya no es por normas, ya no es por una lista de pautas a seguir, que eso no vale de nada. Que ahora es por la fe, porque tú imagínate, si a ti el cumplir normas te hace salvo, ¿a qué necesitas para eso? Si tú mismo, por tus propios medios, al cumplir normas, puedes llegar a ser salvo por lo bueno que tú eres, ¿a qué necesitas a Jesús? Le quita mérito, le quita autoridad, le quita peso. Pero claro, aquí nos encontramos con el libertinaje. Nos encontramos gente del otro extremo, donde el amor de Jesús todo lo puede, todo lo cubre, y no importa lo que yo haga, porque Él me va a salvar, porque Él me ama. Y no es una ni de la otra. Tenemos que cuidarnos de todos esos perros que ladran, de todos esos falsos profetas. Tenemos que cuidarnos de todos aquellos que enseñan mala doctrina para movernos en pos y en pro de lo que está en el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, porque nosotros no somos de la circuncisión los que en el Espíritu servimos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos de el cumplir normas. No somos de los que tienen que hacer ciertas cosas para tener ciertos tics en la lista. Eso es como un examen, ¿no? De los 10 mandamientos has cumplido 5, ya para adentro. Las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan por fe. Corazón entero, humillado. Quizá eres tan malo que solamente cumples una. Pero es que el Señor te ama. Pero es que tu corazón lo intenta todos los días. Es que de corazón buscas al Señor. Eso es lo que Dios valora. Es por eso que vamos a ser salvos, ¿no? Por el buscar a Dios y el vivir en intimidad y santidad. Eso es lo que Dios va a valorar. Y dice, tengan cuidado del legalismo, cuidado de los perros, cuidado de las viejas formas de hacer, pero también cuidado del libertinaje. Porque dice la palabra de Dios, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz, predicando la cruz. Eso parece un trabalengua. ¿Cómo van a ser enemigos de la cruz si predican la cruz? Si tú predicas la cruz, pero no vives como la cruz demanda que vivas, tú lo que eres un buen orador, un buen predicador, pero tú lo que eres enemigo de la cruz. Ponte a dar conferencias de motivación personal y de la cruz no hables, porque no vives conforme a lo que vives. Y es por eso que luego Pablo va a decir, hey, yo te digo todo esto porque yo lo vivo, porque yo lo cumplo. Y nos va a dar ciertas características de las personas que hablan mucho de la cruz, pero son enemigos de la cruz. Y la primera característica es, ellos van al infierno. Van al infierno. Su destino final va a ser la perdición. ¿Cuál es la preferencia de estas personas?
satisfacción, hedonismo, que le llenen la oreja de halagos y de lo bien que lo hacen ellos. El objeto de admiración tienen que ser ellos. La gloria no es de Dios. Si se la das a ellos, satisfechos. La orientación que ellos tienen en su vida no es la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Es el tiempo de que entendamos el Evangelio de Jesús una vez más. Es el tiempo que entendamos el Evangelio que Pablo les explica a los filipenses, por el cual se estaban dejando influenciar. Ni legalismo, ni libertad total, libertinaje, ahí donde todo es válido y donde todo es bueno. Hay que establecer unas pautas y un intento de vivir en santidad. Y es verdad que no hace falta venir en corbata para predicar la palabra del Señor. Por lo menos eso creemos. Pero tampoco puedes predicar la palabra del Señor de cualquier forma. No es necesario vivir con un miedo que no me vean, o peor, cuando voy a cumplir las normas, que me vean. O a mí no me importa lo que piensen los demás. El testimonio, tendrás que tener testimonio, ¿no? Tendrás que mínimamente tener una pauta de cristiano. Ni en libertinaje, ni en legalismo. Lo que hay que hacer es santidad. Santidad. ¿Qué es lo que Dios te está demandando a ti? Santidad. Ni te vayas a un extremo, ni te vayas al otro. Dios te está pidiendo santidad. Y esa santidad que Pablo demanda es la misma santidad con la que él vive. Dice Pablo que la confianza en uno mismo no lleva a ningún lado y que a esto debemos renunciar. Pero Pablo no dice nada de eso, espérate, te lo leo. Capítulo 3, 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, de yo más, yo soy el mejor de todos. Y ahora te dice por qué. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a hacerlo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Algunos circuncidados al octavo día, mujeres aquí ya no tienen ni derecho a voto. Bueno, esto es como el quién es quién, venga, abajo. Del linaje de Israel, ¿cuántos judíos hay aquí? Pero ¿cuántos no solamente son judíos, sino que toda su ascendencia son hebreos de hebreos? No hay ni uno en medio que se haya colado. Aquellos que son gitanos lo saben. No hay ni un payo, no hay ni un mestizo ahí por el medio. Ni uno. No se ha colado uno. Son de verdad. Pero ahora, no solamente es de verdad, sino de... Pero en cuanto a la ley, en cuanto a las normas que ellos siguen, dice fariseos, o sea, los que están aquí, los que mandan. Porque mira, ¿entiendes? Que no son hijos del Messi, de los cristianos. Dice, pero no solamente fariseo, sino que en cuanto a celo, en cuanto a querer ser como Dios quiere, de perseguidor de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Somos tú y yo, aquellos que seguimos el camino de Cristo, pero es que Cristo, hemos dicho antes, que algunos lo consideraban que para no salir con Jesús. O sea, aquellos que le seguían, se le llamaba iglesia. Pues Pablo estaba ahí, siguiéndolos, persiguiéndolos, queriendo acabar con ellos. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, en esas normas,
irreprensible. La verdad que tenía el hombre de que tenía por qué decir, yo más. Es que no es máquina, siquiera. Pero es que ahí no lo dice, pero era parte del Sanedrín. Dentro de los fariseos había un grupito que era el grupo selecto. Era el grupo de los grupos que pertenecían al Sanedrín. Los que, o sea, si los fariseos eran los máquinas, dentro de los máquinas, ahí estamos. Madre mía. Pues sí que está listo en alto. Y dice, pues todo eso no vale para nada. Eso lo estimo como pérdida. Que no sirven de nada los títulos, que no sirven de nada el conocimiento, si no lo aplicas correctamente. Que más vale saber un poquito y ponerlo en práctica que saber mucho y ponerlo en práctica mal. La confianza en uno mismo, el creerse que yo valgo, yo sé. No vale nada eso, hombre. Pero dice, conocer y servir a Cristo. Eso es lo más importante. Eso no lo dice Pablo. Bueno, sígueme. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran ganancia para mí y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para mí. Ese es el objetivo. Ganar a Cristo. Esa es la meta. Ganar a Cristo. Que me da igual ser fariseo, que me da igual ser del Sanedrín, que me da igual ser perseguidor de la iglesia, que me da igual ser circuncidado, que me da igual ser de la tribu de Benjamín, que me da igual todo eso, y me da igual todos los títulos que no me han servido de nada en estos años, que lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que Cristo ha hecho en mi vida, eso no tiene palabra. Eso es indescriptible. Lo que el Señor hace en la administración individual con cada uno de nosotros, eso es lo que más vale. Eso es lo más importante. Eso es lo que me va a llevar a niveles mayores. Lo tiene todo por basura, dice, por el conocimiento de Cristo, para ganar a Cristo, por ser hallado en Él. La justicia que sea de Dios. Y hay 5 elementos. 5 elementos que nos van a ayudar a llegar a ganar a Cristo. A ser como Cristo quiere. Y lo primero es, debemos enfrentar nuestras debilidades. Pero si yo quiero ser como Cristo, ¿cómo primero tengo que comenzar con las debilidades? Hombre, para dejar atrás el pasado, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay cosas que dejar en el pasado. Cuando un alcohólico va a Alcohólicos Anónimos, lo primero que tiene que hacer es, hola, me llamo no sé qué y soy alcohólico. Parece un juego, pero no es un juego. Eso es reconocer la necesidad. Para tú ser ministrado por Dios, para que el Señor pueda sacar toda la basura que hay dentro, tú tienes que reconocer que hay basura. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay debilidades. Reconocer que hay cosas que hay que mejorar, que hay que dejar atrás. Y entonces, a partir de ahí, enfocarme en el objetivo, enfocarme en el premio. Pero una cosa hago, extendiéndome a lo que me queda delante. ¿Cuál es el objetivo? Ser como Cristo, ¿vale? Identificar. Pero no es solamente identificado, tengo que ir por allí, sino es mientras voy, no lo dejo de tener en la vista. ¿Por qué? ¿Y si mientras voy caminando me desvío? Pero como no tengo puesto la mirada en el objetivo, no me doy ni cuenta. Es verdad, necesito cambiar, necesito dejar cosas atrás. Hacia allí quiero ir. Y mientras voy, no quiero ir de vista el objetivo. Y sigo caminando, y sigo haciendo, y sigo moviendo, y sigo preparando y capacitando mi vida. ¿Para qué? Para llegar al objetivo. Tercer paso es olvidar el pasado.
Cuando tú has dejado atrás el pasado, cuando tú te has focalizado en el objetivo y comienzas a andar para llegar al objetivo, ¿qué haces abogando creo que está bien? ¿Por qué vas con una mochila que no tienes que cargar? ¿No ves que sin mochila vale a aprender? Dejo atrás el pasado, me focalizo en el objetivo y comienzo a caminar sin pensar en el objetivo, sin pensar en el pasado. Y tercero es avanzar, 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 avanzar. Y el último, quinto y muy importante porque es donde caemos muchos, renunciar a las comparaciones. Pero si te lleva 2 meses, ¿cómo que te han puesto a pasar la ofrenda? Pero si te lleva 7 meses en la iglesia, ¿cómo que ya está cantando el coro? Que cada uno tiene su proceso, que cada uno tiene sus tiempos. Pues, ¿pero por qué? Porque a este le hacen caso. El pastor ha ido a cenar 3 veces a casa del Chaco. A mí ahora mismo. Es mentira, es que ha ido. El pastor, cada vez que sube una foto, siempre salen los mismos. Deja de comparar con la gente. ¿Qué piensa en ti? Tu propósito, en el plan, el objetivo. El objetivo es que el pastor vaya a tu casa para parecerte a Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Pues déjate de pensar y compararte con los demás. Cristo. Cristo es la misma. Cristo es el objetivo. Fíjate en Cristo. Pero es que dicen, pero es que hablan, pero es que me he enterado. Pasa de la gente. Renuncia a las comparaciones. Olvídate. ¿Cuál es el objetivo? Cristo. Mira a Cristo, escuchan a Cristo, buscan a Cristo, trabaja en ser como Cristo. Pero esa es la meta. No pierdas el tiempo en otras cosas. Satanás es muy astuto y te va a intentar girar la cabeza para que gires y pierdas el objetivo. Y si pierdes el objetivo, dejas de mirar a Cristo. Y si dejas de mirar a Cristo, dejas de parecerte a Cristo. Renuncia a las comparaciones. Renuncia a lo que oyes. Renuncia a lo que dicen. ¿Para qué? Para focalizarte única y exclusivamente en el objetivo. Cristo, Cristo, Cristo. Porque tu proceso es tuyo. El mío es mío. Es que el haber comenzado a predicar con 17 años. Sí. Y hay niños por ahí en YouTube que por dar a predicar con 8. El Señor nos bendiga. Que no. Y ese chico tiene su profesor, yo tengo el mío, y aquel que se convierte con 60 tiene el suyo. Y yo he tenido mi vida, y el Barte ha tenido la suya, y los dos nos hemos criado en la iglesia, pero encima nos hemos criado en la misma, pero es que mi vida es mía y su vida es suya. Y no podemos compararnos, y no podemos, sino lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Equipo. Guardar la unidad. Y lo dice también en este libro. Tenemos que guardar la unidad. Trabajar en pos de la unidad. ¿Para qué? Para ser un equipo fuerte, unido, que trabaja ¿por qué? Por el mismo objetivo, para ser más como Cristo. Y con esto terminamos. Y dice el último párrafo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Tu ciudadanía. ¿Qué significa ciudadanía? De donde eres, de donde procedes. Tu ciudadanía.
es de los cielos. Antes hemos dicho que si estamos un tiempo sin venir a la iglesia, yo tengo necesidad de estar con los míos, ¿no? Pues si tú eres de los cielos, tú tienes que querer estar con los que son del cielo. Mi ciudadanía es del cielo. Y es verdad que a día de hoy a veces me muevo por lo que nace de mi carne. Porque me equivoco, porque soy humano. Pero el Señor de gloria es aquel que es capaz de transformar lo que es de la carne y revestirnos de su cuerpo de gloria y hacernos semejantes a Él cuando estuvo aquí en la tierra. Y con esto terminamos. Es el tiempo de que la iglesia permanezca en santidad, siga creyendo, siga trabajando, siga moviéndose en pos y en pro de lo que la palabra de Dios dice, para que cuando venga el Cristo a por su iglesia, la iglesia que está en el cuerpo de carne pueda ser transformada en ese cuerpo de gloria y arrebatada con él hacia los cielos. ¿Por qué? Porque tu ciudadanía no está en la tierra, sino que tu ciudadanía es en los cielos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al único que vive?